Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Dios me dio una palabra, así se llama el mensaje de esta noche. Y quiero que repita conmigo: Dios me dio una palabra. Y esa va a ser mi seguridad. ¿Sí? La palabra que Dios me dio va a ser mi seguridad este mes de marzo, va a ser mi seguridad este 2026, va a ser mi seguridad. Amén. Creemos con todo nuestro corazón que cosas extraordinarias acontecerán este 2026. Amén. Aunque estemos enfrentando dificultades, aunque estemos enfrentando problemas, vamos a declarar una y otra vez: Dios me dio una palabra, y esa palabra no se quebrantará con las dificultades. Esa palabra no se romperá por lo difícil de la adversidad. Dios me dio una palabra y esa palabra es mi sustento. Amén. Mira a quien está a tu lado y dile a los ojos: Dios te dio una palabra. Confía en esa palabra. Amén. Dios te dio una palabra, confía en esa palabra, en el nombre de Jesús. La adversidad puede decirnos muchas cosas, pero es la palabra de Dios la que nos gobierna. Amén. Las dificultades pueden decirnos muchas cosas, pero es la palabra del Señor la que nos sostiene. La tormenta puede cambiar los climas delante de nuestros ojos, pero usted tiene que recordar esta noche que no vivimos por lo que vemos. No se trata de lo que está delante de nuestros ojos. Todo se trata de la palabra que Dios un día nos dio. Amén. Todo se trata de la palabra que el Señor un día nos entregó. Acompáñeme a Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice: así también es mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Está hablando el Señor de su palabra. La envío y siempre produce fruto. La palabra logra todo lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde es enviada. Esta es una garantía de su palabra. La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor siempre es respaldada por un fruto. Este mes de marzo vamos a ver milagros sobrenaturales. Este mes de marzo vamos a ver milagros sobrenaturales. Amén. Si Él envió la palabra, no vuelve vacía. Si Él envió la palabra vuelve con fruto, vuelve con respuesta, vuelve con cumplimiento. Y vamos a ver la respuesta del Señor en estos días de marzo en el nombre de Jesús. Amén. No somos definidos por lo que estamos enfrentando. No somos definidos por las dificultades que nos rodean. Lo que nos define es la palabra que nos sostiene. Es la palabra que envió el Señor para cubrirnos, para protegernos. Amén. No nos define el informe del tiempo. Lo que nos define es la palabra del Señor que sostiene nuestros pies. No nos define una pérdida. Lo que nos define es la palabra del Señor. No nos define la dificultad. Lo que nos define es que Él nos soltó una palabra y esa palabra nos sostiene. Amén. Repita conmigo: Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Y en esa palabra, en esa declaración, vamos a caminar este 2026 en el nombre de Jesús. Aunque se levanten gigantes, vamos a declarar que Dios nos dio una palabra. ¿Sí?
Los gigantes se ven grandes cuando nuestra mirada se achica, pero cuando nuestra mirada está en su palabra, el gigante vuelve a su tamaño real, un tamaño derrotable. Amén. Te lo quiero repetir otra vez. Los gigantes se ven grandes cuando nuestra mirada se achica, es decir, cuando nuestra mirada se desvía de la palabra. Pero cuando nuestra mirada está puesta en la palabra, el gigante vuelve a su tamaño real. No es tan gigante, es pan comido. Eso es lo que declaró Josué y Caleb. En la tierra hay gigantes, pero Dios nos dio una palabra. En la tierra hay gigantes, en la tierra hay dificultades, en la tierra hay enemigos, pero tranquilo pueblo, que Dios nos dio una palabra. Los gigantes serán pan comido. Amén. Los gigantes no pueden cancelar lo que Dios habló. Los gigantes no pueden cancelar lo que Dios habló. Nuestra seguridad es que Dios nos dio una palabra. Mirar la palabra nos sostiene. Mirar la palabra nos fortalece. Mirar la palabra nos da valor para continuar hacia adelante. Recordar la palabra, meditar en la palabra, abrazar la visión, confiar en ella, nos da valor para movernos, nos da valor para avanzar, nos da valor para resistir la prueba, para resistir la dificultad, para resistir el día malo. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando adoramos a Dios en medio de las dificultades. Es tan importante declarar este mes de marzo la palabra. Amén. Hay momentos en que nos detenemos porque vemos gigantes. Tan solo verlos nos trae temor. A Saúl le pasó esto. Saúl vio a Goliat y se metió en el campamento. Y esa falta de fe en Saúl provocó que todo el ejército tuviera miedo por 40 días. Vieron a su rey atemorizado. Así que todo el ejército que Saúl comandaba también se atemorizó. Se atemorizó Saúl y se atemorizó el ejército. Goliat no levantó la mano durante 40 días. Solo los atemorizó con palabras. Solo los atemorizó con palabras. Durante 40 días, el arma de Goliat no fue ninguna espada, no fue su fuerza, no fue su altura. Durante 40 días, su única arma fueron palabras. Y estas palabras se hicieron grandes en la mente de Saúl. Saúl perdió su valentía, Saúl perdió su fe, Saúl perdió su confianza en Dios. Saúl perdió la esperanza de creer que era posible derrotar a Goliat. Así que durante 40 días el pueblo completo se atemorizó, solo por palabras. Solo por palabras. Entonces muchas veces nos detenemos porque tenemos a un gigante delante de nosotros declarándonos palabras. El gigante no es nuestro punto final. Aun cuando el gigante esté declarando sobre nosotros, hasta aquí llegaste, este es tu final. El gigante no es el final. El gigante solo anuncia el milagro que Dios va a desatar. El gigante no es tu final. Aunque el gigante te esté declarando, este es tu final, este es tu ocaso, aquí se acabó todo. El gigante no es tu final. El gigante es la antesala de algo glorioso que Dios va a hacer. Cuando Dios te da una palabra, el enemigo intenta ponerte delante de algo grande para que olvides
lo poderoso que es tu Dios. ¿Sí? Cuando Dios te da una palabra, el enemigo intenta ponerte delante de algo grande, de una dificultad bien grande, para que olvides el Dios poderoso y extraordinario que tienes. Pero esta noche usted va a poner su mirada en la palabra y va a creer con todo su corazón que estos días de marzo van a ser días de milagros inusuales, que estos días de marzo algo sobrenatural va a acontecer en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra fe no se alimenta por lo que vemos. Nuestra fe se alimenta de lo que Dios dijo. ¿Me está entendiendo? Nuestra fe no se alimenta de lo que vemos. Nuestra fe se alimenta de lo que Dios dijo. Y Dios nos dio una palabra. Dios nos dio una palabra. Estamos caminando este 2026 sobre una palabra de abundancia, sobre una palabra de multiplicación, sobre una palabra de bendición. Dios nos dio una palabra. En esa palabra confiamos. A esa palabra le creemos. En esa palabra caminamos. En esa palabra nos proyectamos. Todos los planes y las decisiones que tomamos son en base a esa palabra que Dios nos soltó. No planificamos sobre la base de los temores. No planificamos sobre la base de las amenazas. No planificamos sobre la base de las dificultades. Es la palabra nuestra base. Lo que Dios nos dijo, esa es nuestra base. Amén. Repita conmigo: Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra y esa palabra no se va a quebrantar por las dificultades. Esa palabra no se va a quebrantar por las adversidades. Esa palabra nos va a sostener este mes de marzo en el nombre de Jesús. Aunque estamos rodeados de dificultades, más grande es nuestra fe. Aunque estamos rodeados de dificultades, rodeado no es lo mismo que estar derrotado. Presionado no es lo mismo que estar abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Estás bajo presión. Pero estar bajo presión no significa que Dios te abandonó. Dios no te ha abandonado. Y Dios no te planea abandonar este mes de marzo. Tienes que poner tu confianza en el Señor. Estar bajo presión no significa estar abandonado. Estar rodeado no es lo mismo que estar derrotado. Tú no estás derrotado. Puedes estar rodeado, pero tienes tu esperanza puesta en el Señor. Amén. Marzo no está perdido. Vas a ver la gloria del Señor. Marzo no está perdido. Vas a ver la gloria del Señor. Es en estos días donde Dios va a abrir el cielo y te va a sorprender el Señor. Es en estos días donde Dios va a abrir el cielo y te va a sorprender el Señor de forma sobrenatural. Puedes estar rodeado, pero Dios te dio una palabra y esa es tu certeza. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Eso es fe. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo estoy convencido que el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo estoy convencido, sin vacilar, sin dudar. Yo estoy convencido que el Señor cumplirá cada palabra que soltó sobre mi vida. Esa es mi certeza, esa es mi seguridad. Yo estoy completamente convencido que Dios cumplirá su propósito, que Dios me dará la victoria. Yo estoy completamente convencido, tengo la certeza que el Señor cumplirá cada palabra que salió de su boca para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Que Dios tiene todo bajo control. Amén. Dios tiene todo bajo control. Toca a tu hermano de al lado y dile: Dios te dio una palabra, confía. Dios te dio una palabra, confía. Dios te dio una palabra, confía. Salmos 139, 13. Salmos 139, 13. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo.
Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Está recibiendo esta palabra? Todo es parte de un plan. Todo es parte de un plan. Todo lo que va a acontecer en los próximos días está escrito. Y Dios no escribió malos planes para ti. Dios escribió buenos planes para ti. Y su palabra dice que Él no descansará hasta completar la buena obra que inició en tu vida y en mi vida. Dios no descansará hasta completar la buena obra, no es una mala obra, la buena obra que escribió en tu vida y en mi vida. Todos los días que están por venir están bajo el control y bajo el dominio, bajo el gobierno de la palabra que Dios diseñó para tu vida. Hay una palabra, tienes que poner tu atención, tienes que prestar tus oídos, tienes que poner tu visión en esa palabra que Dios te entregó. Tu futuro no está improvisado. Eso es algo brutal. Tu futuro no está improvisado. Dios no está improvisando. Dios tiene un plan. Yo sé que hay días que tú no entiendes, pero Dios te dice, yo ya lo registré, yo ya lo establecí. Todo está pasando como tiene que pasar. Yo tengo un plan. Y de los momentos dolorosos, de los momentos difíciles, de los momentos bajo presión, te voy a enseñar cosas extraordinarias. Voy a fortalecer tu carácter, voy a fortalecer tu fe, te voy a enseñar dependencia, te voy a enseñar sabiduría, te voy a enseñar fe. Vas a crecer de estatura. En el momento de la prueba te voy a subir de nivel. Entonces yo sé que hay días que tú no entiendes, pero Dios te dice esta noche, yo ya registré todas las cosas, ya establecí todas las cosas. Si tu vida está en su libro, entonces tu proceso también está bajo su control. Por eso hoy día no podemos vivir por pánico. Vivimos por la promesa. ¿Te queda claro? No vivimos por pánico. No vivimos sujetos a la ansiedad. Vivimos con nuestra esperanza en la promesa. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Mira a tu hermano de al lado, míralo bien a los ojos y dile, Dios vio tu vida antes que tú la vieras. Dios vio tu vida antes que tú la vieras. ¿Por qué te estás preocupando? Si Dios vio tu vida antes que tú la vieras, usted tiene que declarar este miércoles, Dios me dio una palabra. Mañana usted se va a despertar en la mañana, bajo presión, rodeado de gigantes, pero usted va a declarar, en medio de lo que ve, Dios me dio una palabra. Usted el día viernes va a declarar la siguiente frase, Dios me dio una palabra. Y al regresar a casa después del trabajo, bajo presión, rodeado de gigantes, usted va a declarar por segunda vez en ese día, Dios me dio una palabra. Y el sábado usted va a declarar, Dios me dio una palabra. Y el domingo usted va a declarar otra vez, Dios me dio una palabra. Y esa es mi seguridad, ahí está mi certeza, ahí está mi convicción, ahí está mi esperanza. Dios me dio una palabra. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Abraham tuvo una palabra y la hizo su calendario de vida. Abraham no caminó por evidencias naturales, caminó siguiendo la voz de Dios. No tenía un mapa, tenía una promesa que es más valioso que un papel. No tenía garantía humana, tenía un pacto. Un pacto con Dios es mayor garantía que lo que los humanos nos pueden ofrecer. La palabra que Dios te dio es dirección.
La palabra que Dios te dio es dirección. No la puedes guardar como un recuerdo y encerrarla en el cajón. La tienes que usar como un calendario. La palabra es tu brújula. Todas las decisiones que tomes este 2026, tómalas creyendo en la palabra. Tus prioridades, ordénalas en relación a esa palabra. Tus límites, tus no, todo se sostiene por esa palabra. Tus sí, este 2026, tienen relación con esa palabra. Todo lo que haces es coordinado por esa palabra. ¿Me está entendiendo? No vivimos por el miedo, vivimos por lo que Dios nos dijo. No vivimos por el miedo, no vivimos por la presión, no vivimos por la opinión de la gente, vivimos por su palabra. No dejes de ver la palabra, no dejes de ver la palabra. El libro de Génesis menciona que Abraham recibió una palabra y esa palabra lo movió de su tierra, lo sacó de su casa. Una palabra. Sara no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, pero se sujetó a su esposo. Gloria a Dios por esas mujeres sujetas que entienden cuando su esposo es sensible a la voz de Dios. Sara fue una mujer que creyó que su esposo estaba recibiendo algo de parte de Dios. Se sujetó a su esposo, salieron juntos del lugar de la comodidad. Avanzaron en pos de una palabra, en pos de lo que Dios le había dicho al viejo Abraham. Esa palabra abrazaron, esa palabra creyeron, esa palabra los sustentó. Esa palabra los sostuvo en medio del desierto. Abraham estaba completamente convencido que Dios cumpliría su plan. Abraham estaba completamente convencido que Dios cumpliría su plan. No fue sencillo. No fue sencillo y no será sencillo. Y meses de este 2026 no serán sencillos. Pero no dejes de mirar la palabra. No dejes de mirar la palabra. La palabra nos fortalece cuando todo se pone difícil. La palabra nos fortalece. Mira, no siempre cambia el escenario. No siempre se soluciona el problema. Pero Dios cambia nuestro corazón para poder atravesar el valle de la sombra y de la muerte. No siempre cambia el problema, no siempre son transformadas las dificultades, pero Dios nos da valor. El valor no es la ausencia del temor. El valor es valentía para enfrentar la dificultad creyendo en la palabra. Eso es valor. No es la ausencia del temor. No es que yo estoy omitiendo la realidad, es que no me estoy sujetando a esa realidad. Yo decido sujetarme a la palabra. ¿Me estás entendiendo? Habrán problemas, habrán dificultades. Dios nunca nos prometió hacer desaparecer los problemas. ¿Cuánto quisiéramos? Pero no todos los problemas desaparecen. Hay problemas que Dios permite, que son parte del proceso de lo que Dios escribió y definió para cada uno de nosotros. Lo que Dios nos prometió es estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso Dios nos prometió. Acompañarnos en las dificultades, ser nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Eso nos prometió el Señor. Amén. La palabra de Dios nos mantiene firmes. La palabra nos vuelve inquebrantables. Amén. Grita conmigo: si Dios lo habló, yo lo creo. Si Dios lo habló, yo lo abrazo. Si Dios lo habló, en eso camino, porque Dios me dio una palabra. Y eso es lo que usted tiene que creer con todo su corazón esta noche. Dios me dio una palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me dio una palabra. Y es esa palabra la que nos sostiene. Es esa palabra la que nos da valor. Amén. Hay temporadas donde todo alrededor parece contradecir lo que Dios te habló. Hay momentos donde lo visible
no conversa con lo profético que Dios te soltó. Lo ves con tus ojos, pero no calza con lo que Dios te prometió. Cualquiera celebra cuando todo sale bien, pero los hombres y mujeres de Dios son levantados cuando en medio del caos siguen diciendo: Dios me dio una palabra. No entiendo qué está pasando, pero sí sé que Dios es poderoso para cumplir lo que me prometió. Aunque no vea nada, Dios me dio una palabra. Aunque todo se atrase, Dios me dio una palabra. Aunque pelee la batalla con lágrimas, Dios me dio una palabra. Amén. Dios nos dio una palabra y esa palabra es la que nos sostiene. Dios nos dio una palabra y esa palabra es la que nos sostiene. En medio de la emoción, en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, tenemos que declarar este mes de marzo que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que hace. Amén. Abraham no tuvo pruebas visibles, tuvo una palabra. Abraham tuvo que construir su vida sobre algo que todavía no veía. Eso es fe. Eso es fe. Es caminar en la palabra sin ver. Eso es fe. Abraham caminó años con una promesa en el pecho. Pasaron las estaciones, pasaron los procesos, pasaron los silencios, pero él siguió caminando. Abraham no tenía todo resuelto, pero siguió adelante. Abraham no lo entendía todo, pero siguió adelante. Abraham no lo veía todo, pero siguió adelante. Porque cuando un hombre recibe palabra de Dios, su vida ya no puede ser dirigida por la lógica natural. Lo que te quiero decir, mi hermano, es que este mes de marzo no será lógico, será sobrenatural. Estos días no serán días de restas y sumas. Estos días serán días donde Dios te va a sorprender. Te quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que hay una palabra sobre tu vida, hay una palabra sobre tu familia, hay una palabra que cubre tu casa, hay una palabra que está sobre ti. Esa palabra supera la adversidad, esa palabra más poderosa que la dificultad, esa palabra más grande que cualquier gigante que te pueda estar rodeando. Pon tu fe en la palabra, pon tu visión en la palabra, agárrate de esa palabra, camina esa palabra, respira esa palabra, come esa palabra, despiértate pensando en esa palabra, duérmete pensando en esa palabra, que esa palabra sea tu consuelo, que esa palabra sea tu fortaleza, que esa palabra sea tu castillo, que esa palabra sea tu más grande tesoro. Esa palabra se va a cumplir sobre tu vida. Si sigues creyéndole a Dios, si sigues siendo fiel, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios no está mintiendo. Dios no está mintiendo. Dios cumplirá su propósito en ti. Los que tienen una palabra no viven por calendario humano, viven por el tiempo de Dios. Tal vez estás mirando el reloj, pero Dios ya está mirando el cumplimiento sobre tu vida. Tal vez estás contando los días, pero Dios ya está mirando todo lo que va a hacer contigo. ¿Me entiende? Usted tiene que creerlo con todo su corazón. Dígale a su hermano de al lado: Dios me dio una palabra. 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 Y eso es lo que le vas a decir a la dificultad. Dios me dio una palabra. Eso es lo que le vas a decir a la adversidad que te rodea. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. No le crea a lo que ve, créale a la palabra. No le crea a lo que escucha en su casa, créale a la palabra. No le crea a lo que ve, créale a la palabra. Porque no vivimos por vista, vivimos por fe. No vivimos según lo que nos rodea, vivimos según la palabra.
alineamos nuestro corazón a la palabra, obedecemos esa palabra. Si Dios habló, caminamos. ¿A dónde? No sé. Para adelante. No tengo mucha certeza de lo que Dios va a hacer, pero sí certeza en que Dios cumplirá su palabra. ¿Me entiendes? No hay mucha certeza en los detalles, porque no es una información que Dios liberó completamente. Pero que no te asuste no tener los detalles. Deja que Dios se encargue de los detalles. ¿Me falta información? No te falta información. Tienes que depender del Señor. A propósito, Dios esconde los detalles. A propósito, Dios esconde cierta información para que dependas de Él. La información más importante ya la tienes. Los detalles, de eso se encarga Dios. Pero la información más importante ya la tienes. Ya escuchaste lo que Dios te habló. Ya escuchaste lo que Dios te viene diciendo. Entonces no dudes. No dudes. No dudes. Salmo 139 habla que Dios tiene todo registrado en un libro. Antes de nacer, Dios ya te había visto. Antes de respirar, Dios ya te había diseñado. Dios ya tenía un propósito. Dios ya tenía escritas todas las cosas. Él es tu alfa, Él es tu omega, Él es tu principio, Él es tu final. Eso es poderoso, ¿no? Isaías 55:11 menciona que la palabra de Dios siempre produce fruto. No a veces, sino que siempre. No cuando todo está fácil. En todas las temporadas, la palabra del Señor siempre produce fruto. Me encanta porque dice, la palabra logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esto significa que aunque hoy solo veas tierra pelada, Dios está trabajando una semilla que pronto germinará en ese territorio. Esto significa que aunque hoy veas silencio, Dios está armando algo tan grande, armando algo tan extraordinario. Te vas a sorprender. Aunque hoy no veas los resultados, la palabra de Dios está operando a tu favor. Hay frutos que no nacen en una semana. Hay respuestas que no aparecen en un día. Hay promesas que toman proceso. Si Dios ya envió la palabra sobre ti, viene cargada de cumplimiento. Viene por barco, viene por aire. La palabra ya fue enviada. Llegará más rápido que lo que le pediste a Temu. Llegará más rápido que lo que pediste por AliExpress, por Alibaba. El Señor te va a sorprender, en serio. Este mes de marzo, ten la certeza, ten la seguridad que Dios tiene el control de todas las cosas. Toda palabra que viene de Dios trae dentro de sí un fruto. Toda palabra que viene de Dios trae un fruto. La palabra va a producir fruto. Yo tengo 31 años. Estoy lleno de palabra. Mis papás tienen 32 años de matrimonio, de aniversario. Están llenos de palabra. Llenos de palabra. Tú estás llena de palabra. Recibes palabra cada semana desde esta fuente. Desde que extendiste tus raíces y te plantaste en esta casa, has venido recibiendo palabra. Dios te viene hablando en conferencias, palabra. Te viene mostrando el camino. Hay coordenadas que Dios ya te mostró. ¿Y por qué dudas entonces? ¿Por qué te preocupas si Dios ya te dio una palabra? Ya tienes piezas, información
de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué te preocupas si Dios te dio una palabra? Pastor Franco, es que la dificultad está. Las dificultades siempre van a estar. Eso no modifica lo que Dios te dijo. Pastor Franco, pero que usted no sabe lo que yo estoy viviendo en casa. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo en mi casa. Lo que vivimos tú y yo en casa no modifica lo que Dios nos habló. Dios nos dio una palabra. Entonces, aunque estemos en el proceso, la palabra está produciendo. Aunque estemos esperando, la palabra está produciendo. La palabra está produciendo fruto. Dice Isaías 55:11, esto sucede con mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Quiero que usted lo lea porque esto es palabra del Señor. Esto es lo que sucede con mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Logra todo lo que yo quiero. O sea que cuando Dios te soltó una palabra de bendición, esa palabra logra su cometido. ¿Viste que hay palabras que uno dice que no se cumplen? Son palabras. Pero las palabras de Dios sí se cumplen, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre. Las palabras que salen de la boca de Dios logran su cometido y prosperan en todos los lugares donde esa palabra es enviada. Eso está diciendo Isaías 55:11. Entonces, nuestra confianza está en que, aunque estemos en el proceso, la palabra está produciendo. Aunque estemos en la espera, la palabra está produciendo. Usted tiene que declarar una y otra vez, Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Amén. Dios me dio una palabra. En medio de lo que nos rodea, habrán voces, opiniones, habrán diagnósticos, habrán rumores, habrá gente que te va a decir no se puede, no creo que Dios lo haga contigo, no, así, no. Hice las sumas, hice las restas, hice el Excel, estos son los cálculos, no se puede. Está todo en contra tuyo. Aunque te rodeen esas voces, aunque te rodeen las opiniones, aunque te rodeen los diagnósticos, usted no es hijo de este mundo para asustarse con las noticias de este mundo. Usted es hijo del Señor. Usted le cree a su Padre que está en los cielos, que le ha prometido cosas buenas. Usted no se rija por las malas noticias de la tierra. Usted ríjase por las buenas noticias del cielo. Amén. Usted no se rija por las malas noticias de la tierra. Usted ríjase por las buenas noticias del cielo. La gente habla desde su experiencia, desde su frustración, desde su mal vivir, de todo lo que está enfrentando de una vida sin Dios. Pero Dios habla desde su perspectiva, desde su soberanía, desde sus promesas. La voz es diferente. La gente ve el problema, pero Dios está viendo el final de lo que Él definió, de lo que Él escribió. Amén. Usted no puede escuchar más al problema que la palabra del Señor. Porque si usted pone su atención en el problema, usted se va a debilitar. Ponga su atención en lo que Dios le prometió. Y entonces se va a fortalecer. Se lo repito otra vez. Si usted pone su atención en el problema, usted se va a debilitar. Pero si usted pone su atención en la palabra que Dios le dijo, usted se va a fortalecer. Fortalézcase mirando la palabra. Fortalézcase mirando la palabra, recordando la palabra, anotando la palabra, comiéndose la palabra. En eso fortalézcase. Si usted escucha más a Dios que el problema, te vas a levantar. Te vas a levantar. La palabra va a ser tu fuerza. La palabra va a ser tu combustible. Hay batallas que no se vencen en un solo día. Hay gigantes que no caen al tiro. Hay procesos que son largos. Pero la palabra te fortalece para seguir hacia adelante en medio de las temporadas intensas. Usted tiene que creer, insistir, creer otra vez, levantarse otra vez. La palabra nos está prometiendo cosas gloriosas. Entonces no nos vamos a rendir en el camino. En el nombre de Jesús, no nos vamos a rendir en el camino. Toca a tu hermano de al lado y dile, Dios me dio una palabra. Dios me dio, probablemente se la estás declarando a un familiar tuyo. Probablemente estás mirando a tu esposo, a tu esposa,
o a tu hija, a tu mamá. Entonces está bueno que te escuche diciendo esto, ¿ah? Dios me dio una palabra, porque hemos estado conversando puras cosas pencas en la casa. Entonces está bueno comenzar a declararnos tú y yo que Dios nos dio una palabra este 2026. Entonces vamos a dejar el lloriqueo, vamos a acabar con la teleserie mexicana y vamos a comenzar a declarar palabra de bendición. Vamos a comenzar a creer que Dios nos va a sorprender, que cosas sobrenaturales van a acontecer y que los climas van a cambiar en la casa. Los climas Dios los transforma con la palabra. La palabra tiene el poder para transformar las atmósferas. Es impresionante. Usted tiene que creer en esta palabra con todo su corazón. Recordar todo lo que Dios le ha dicho este 2026. Y recordar todo lo que Dios le viene contando años anteriores. Porque Dios no te ha hablado solo este año. Dios te viene hablando hace mucho tiempo. No olvides esas palabras. Amén. No olvides esa palabra. El libro de Romanos menciona que Abraham estaba completamente convencido que Dios cumpliría sus promesas. Abraham estaba completamente convencido que Dios cumpliría su promesa. Con ese nivel de fe vas a caminar este año 2026, con convicción de que Dios cumplirá su promesa. Amén. Yo me voy a casar este mes de marzo. Y lo único que estoy viendo es la palabra. Esa palabra me fortalece para dar este paso. Esa palabra me da valor para enfrentar las dificultades. Esa palabra me da valentía para avanzar hacia adelante, aun cuando no todas las cosas están resueltas. Esa palabra me da fortaleza. Pongo mis ojos en esa palabra. Veo a Maite y no tan solo la veo a ella, veo una palabra para nosotros, una palabra para nuestros hijos, una palabra para nuestras generaciones. Veo una palabra sobre nuestra iglesia, veo una palabra sobre los próximos años de vida que nos quedan. Todo lo que Dios escribió en su gran libro para nosotros, eso es lo que estoy viendo. Y en esa palabra edifico mi vida. Sobre esas promesas construyo mi hogar. Sobre esa palabra que Dios me dijo, sobre esa palabra que Dios me soltó, la veo a ella y veo la visión. La veo a ella y veo la palabra. La veo a ella y veo la promesa. Veo la promesa de Dios sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, todo lo que Dios me ha prometido, todo lo que Dios me ha dicho. Ahora, ¿eso significa que no estoy rodeado? Estoy rodeado. ¿Eso significa que vivo días sin presión? Al contrario, vivo días bajo presión. Pero esos días bajo presión, esos días rodeado, no modifican lo que Dios me dijo. No cancelan lo que Dios me dijo. No me hacen abortar la misión. No puedo abortar la misión porque Dios me dio una palabra. ¿Me estás entendiendo? La palabra me da valor para avanzar hacia adelante. La palabra me da valor para tomar las decisiones que tengo que tomar. No tomo decisiones en base al miedo. ¿Y si no resulta? ¿Y si no tengo el dinero para lograrlo? ¿Y si fracasamos? ¿Y si al principio los años son buenos, pero luego los años son terribles? Entonces me detengo, tengo miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo logramos? ¿Y si no logramos pasar la crisis del tercer año? ¿Del séptimo año? ¿Y si es un fracaso? Todos esos temores
se disuelven cuando pones tu mirada en la palabra que Dios te dijo. Entonces déjate de mirar estupideces, déjate de escuchar estupideces, déjate de pensar en estupideces y pon tus ojos en lo valioso, en su palabra. Entonces los temores se van a disolver, se van a disolver. Las preocupaciones desaparecerán. Dios pondrá alivio, un analgésico del cielo sobre tus nervios, porque eres un atado de nervios. ¿Por qué? Porque vives sobre los temores, vives sobre el pánico, vives sobre la ansiedad. Pero este mensaje quiere empujarte a que pongas tus pies sobre una promesa. Pastor, acabo de firmar un contrato importante. ¿Y qué pasa si en mayo no recibo la cantidad de clientes que hoy día en marzo tengo? Firma esa cosa ya. Pero ¿y si en la mitad de semestre no me va muy bien? Firma esa cosa ya y créele al Señor que el Dios que te está proveyendo en marzo te proveerá en abril, te proveerá en mayo, te proveerá en junio, te proveerá en julio. El Dios que te está proveyendo ahora te va a proveer el primer semestre y te va a proveer el segundo semestre. Ponte a planificar, ponte a decidir sobre lo que Dios te ha prometido. No vivas sobre el miedo, vive confiando en una palabra. Segunda de Corintios 4:8 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, sorprendidos, pero no caemos en la desesperación. ¿Lo está leyendo? No caemos en la desesperación. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero estas dificultades no aplastan la palabra. No me doy por vencido. Estoy sorprendido por lo que está pasando, pero no voy a caer en la desesperación, porque Dios no me ha abandonado. Puedo estar bajo presión, puedo estar rodeado, pero Dios sigue estando conmigo. Presionado, pero confiando en que Dios me dio una palabra. Presionado, pero confiando que Dios me dio una promesa. Apretado, pero confiando que Dios cumplirá su proyecto en mí, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará. En procesos, pero creyendo que Dios va a solucionar todas las cosas. Yo quería que Dios la solucionara hoy, pero no se solucionaron hoy. Eso no significa que Dios no lo va a solucionar mañana. Significa que tengo que seguir dependiendo de mi Señor, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito conmigo. Dios va a resolver las cosas que me preocupan hoy. No las está resolviendo hoy el Señor como yo quisiera, pero Dios las resolverá en su tiempo. Si no me doy por vencido, si sigo creyendo, si me abrazo a sus promesas, Dios me va a fortalecer en el camino. Voy a encontrar miel, voy a encontrar esperanza en medio de la ruta. Dios me va a fortalecer. Así es como tengo que vivir. Presionado, pero no derrotado. Confiado que Dios tiene un propósito. Repita conmigo: Dios me dio una palabra. Y eso es lo que quiero que usted declare en todos estos días del mes de marzo. Dios me dio una palabra. Usted lo va a declarar el jueves. Dios me dio una palabra. Usted lo va a declarar el viernes. Dios me dio una palabra. Usted lo va a declarar el sábado. Dios me dio una palabra. Usted lo va a declarar el domingo. La próxima semana, día lunes. Dios me dio una palabra. Lo va a ir declarando en el metro. Lo va a ir declarando en la micro. Lo va a declarar cuando se siente frente a esa computadora a trabajar hasta las 6 de la tarde. Dios me dio una palabra. Números 23:19. Números 23:19 dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Lo está leyendo conmigo? Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez Dios habló sin actuar?
¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? ¿Lo está leyendo? Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez Dios habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez Dios prometió sin cumplir? Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumplirá sobre ti. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumplirá sobre ti. Tienes que afirmarte en esa palabra. Tienes que pisar esa palabra, creer esa palabra, caminar sobre ella. Dios cumplirá su propósito en mí. En medio de la batalla, lo que Dios pretende es que tú no sueltes la palabra, porque serás probado en la batalla a soltar la palabra. Eso es lo que quiere hacer el ladrón: robar, matar y destruir. ¿Qué? Tu fe en la palabra, tu fe en lo que Dios te dijo. ¿Me está entendiendo? El propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es llevarte a tu destino. El propósito de Dios es que cumplas tu diseño por el cual fuiste creado. Ese es el propósito de Dios: bendecirte, multiplicarte. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir. ¿Qué? Tu conexión con esa palabra. El enemigo sabe que cuando tú pones tu atención en la palabra eres peligroso, porque avanzas sin detenerte. Pero cuando el enemigo te roba esa fe, te pone ansiedad, preocupación, desvía tu mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús, el autor y campeón de nuestra fe. Eso dice el libro de Hebreos. Cuando logra el enemigo colocar esa esquirla en el corazón, que es como un fragmento de bala, entonces son desviados nuestros ojos y nos debilitamos. Toca a tu hermano de al lado y dile: no quites tus ojos de la palabra. No quites tus ojos de la palabra. Si Dios te habló, Él cumplirá. Si Dios te habló, Él cumplirá. Amén. Isaías 43:1 dice: no tengas miedo, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Eres mío, te dice el Señor. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. En medio de la prueba, el Señor, quien te dio una palabra, te va a sostener. Amén. Dios te dio una palabra. Dios te dio una palabra. Amén. Hebreos 10:23, estoy terminando. Hebreos 10:23 dice: aferrémonos sin titubear a la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hay que afirmarla sin titubear, sin dudar, sin vacilar, porque el titubeo es la puerta al temor, a la duda. Si te comienzas a traspicar con las dificultades, entonces la fe se debilita. No te tienes que aferrar a las dificultades, te tienes que aferrar a la promesa. Dios es un Dios confiable. Dios es un Dios confiable. Aferrémonos a ese Dios confiable sin titubear y creamos que Dios nos dio una palabra. Dios nos dio una palabra. Esa palabra se cumplirá. Esa palabra se cumplirá. Amén. Levante sus manos al cielo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que si tus días están escritos en su libro, entonces la temporada difícil que estás enfrentando no te destruirá y serás sorprendido estos días de marzo en el nombre poderoso de Jesús. Aunque el diagnóstico te esté dictando lo contrario,
La palabra del Señor esta noche te fortalece. Aunque estés enfrentando dificultades económicas, la palabra del Señor sobre ti te fortalece. Dios te va a prosperar. Nada te va a faltar. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Aunque estés enfrentando dificultades en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, y el diablo haya hecho muchos estragos, Dios va a restaurar las cosas que parecían imposible que fueran restauradas. Dios va a sanar las heridas. Dios va a cerrar esas heridas, las va a suturar. Yo veo una operación de Dios en tu familia, en tu casa. No des por perdido algo que Dios te ha prometido. En medio del proceso el Señor se va a glorificar en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios me dio una palabra. Esa palabra me sostiene, esa palabra me hace avanzar hacia adelante, esa palabra me dirige. Todas las decisiones que tomo, las tomo mirando en esa palabra que Dios me prometió. Yo creo que cierres tus ojos en un momento y pongas tu mirada en esa palabra que Dios te dijo. Cierra tus ojos. Visualiza ese futuro, esa palabra que Dios te ha mostrado. Visualiza a tus hijos en las cosas del Señor. Visualiza tu casa en orden. Visualiza a tu esposa, a tu esposo cumpliendo el propósito de Dios. Visualízate sirviendo en la casa de Dios. Visualiza lo que Dios te va a entregar. Visualiza lo que Dios te ha prometido y quiere poner en tus manos. Visualízalo. Velo a través de los ojos de la fe y aférrate a eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Visualízalo, créelo. Todo lo que Dios te va a dar, todo lo que Dios te ha mostrado en estos años, todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha prometido. Yo te puedo decir esta noche de parte del Señor que todo eso que ves lo alcanzarás, que todo eso que Dios te está mostrando está escrito en un libro. Puede que en estos días los capítulos no hayan sido fáciles, pero no dudes jamás del proyecto que Dios tiene contigo, el proyecto que Dios tiene con tu casa, el proyecto que Dios tiene con tu familia. Todo esto que estás atravesando tenía que suceder de esta forma. Todo tenía que pasar tal como está pasando. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Dios tiene un plan. Todo está escrito en su libro. Dele el mejor de los aplausos a Jesús. En estos minutos finales, antes de hacer el llamado y que podamos orar, yo te quiero invitar a poner tu confianza en la palabra, en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios te ha dicho. No rindas tu mirada, levántala y elévala a los cielos. Salmo 121 dice: alcé mis ojos a los montes, porque del cielo viene mi socorro, del cielo viene mi ayuda. ¿Sí? Alce sus ojos a los montes, fije sus ojos no en el problema,
sino en la palabra. Y esa palabra te va a fortalecer. ¿Sí? Esa palabra te va a fortalecer. Solo quiero decir este último versículo de Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21. Está hablando de Abraham. Quiero que me preste su atención y que lo lea conmigo. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Mire cómo inicia. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Estamos hablando de un Abraham anciano, de un Abraham en el ocaso de su vida, de una mujer que estaba anciana. Los ancianos no sueñan, los ancianos no se proyectan, los ancianos no visionan hacia adelante. Pero Dios, quien hace cosas muy locas, llama a dos ancianos y los llena de sueños. Dios puso sueños en el corazón de dos ancianos. Dios puso sueños en el corazón de una mujer estéril que no tenía capacidad ya para dar a luz. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza. Quiero que esto lo tome proféticamente en lo que usted está viviendo en su vida personal. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dio esa palabra a Abraham? Dios. Y esa fue su esperanza. Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Lo vamos a volver a leer. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, cuando todo se había ido a la miércoles, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Y cómo creyó eso Abraham? Pues Dios le dijo: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Qué te dijo el Señor a ti? Aun cuando no hay motivos para tener esperanza, ¿qué es lo que te dijo el Señor que haría contigo? Vuelve a recuperar tu esperanza. Dice el 19, la fe de Abraham. Léalo conmigo. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea que Abraham tenía fe, pero eso no lo hacía no reconocer que había una tremenda dificultad delante de él para perder las esperanzas, ¿no? Abraham no se debilitó, así como usted tiene que caminar este 2026. Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años su cuerpo ya estaba muy anciano y que lógicamente era imposible que tuviera descendencia. Pero dice el 20, Abraham creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y en eso que se fortaleció su fe, eso le dio gloria a Dios. Dios se alegró de su fe. Dijo: wow, este viejo me cree. El verso 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Abraham estaba plenamente convencido, aún entendiendo que no era posible, aún entendiendo que era ilógico. Abraham estaba plenamente convencido, porque como dice el primer verso, el 18, Dios le había dicho. Y así es como se llama este mensaje:
todo lo que leímos después desprende de esto. Esa fe de Abraham, esa convicción, esa certeza, desprende de este último párrafo. Pero ¿cómo tanta fortaleza, Abraham? Pero es que Dios me lo dijo. Pero ¿no estáis viendo lo que está pasando? Sí, pero Dios me lo dijo. Dios me lo hizo sentir. Llevo de novio con Maite 2 años y medio, un poco más. Todos los 1 estamos de aniversario. Un día 1 de octubre le pedí que fuera mi novia. Y comenzamos una gran aventura. Una aventura no exenta de dificultades. Ha sido una aventura maravillosa, preciosa. Hemos visto a Dios obrar. Pero hemos pasado por el fuego. Hemos pasado por las tormentas. El amor ha sido probado, como debe ser. Y entonces el amor se ha fortalecido. Un día enfrentamos una prueba muy difícil, ambos. Y ese día rompimos. Se tuvo que terminar. Ese día yo lloré amargamente. Sentía que mi corazón se había partido en 2. Nunca había sentido un dolor tan fuerte al punto de creer que me iba a morir llorando. Era un dolor profundo, amargo, un dolor que no se lo doy a nadie. Es un dolor de muerte. Sentía que me iba a morir de tanto llorar. Y en medio de mi angustia, de mi aflicción, yo estaba confundido. Porque en medio de mi oración, porque mi oración fue mi escape, como debe ser en toda la vida de un hijo de Dios, yo le decía a Dios, pero tú me dijiste, Señor, que ella era. Esa fue mi conversación. Tú me dijiste, Señor, que ella era. Yo escuché la voz de Dios cuando Dios me dijo que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Yo lo escuché. Luego esa palabra se confirmó. Y tuve muchas señales para estar completamente convencido de que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Yo conozco a Dios. Conozco cómo Dios opera. Tengo una relación con Dios desde adolescente. Entonces sé cuando hay algo que viene de Dios y sé también cuando hay algo que no viene de Dios. Es un descubrimiento personal, ¿sí? Cada uno debe hacer ese descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento que haces tú individualmente. Es tu historia con Dios. Yo vengo conociendo a Dios desde adolescente. Entonces aprendí a escuchar la voz de Dios, aprendí a discernir cuando algo es de Dios, cuando algo no es de Dios. Eso no significa que no tomo malas decisiones. A veces también las frego y tomo malas decisiones y Dios me vuelve a alinear mi corazón a Él, ¿sí? No significa que soy perfecto porque escuché la voz de Dios o sé cómo escucharla. A lo que voy es que he aprendido en la ruta a discernir cuando Dios me va hablando, a escuchar a Dios. Entonces, cuando enfrentamos esta crisis, que creo que fue cerca de nuestro primer año juntos, yo le decía a Dios, Dios, esto es muy extraño porque yo que creo conocerte y llevamos años juntos, Señor, tú y yo, tú me dijiste. Y creo que fue eso lo que porque yo soy muy absoluto cuando ocurren cosas. Entonces, lo que me hizo
volver a creer que Dios estaba en esto es eso que Dios me había dicho. Yo recordé lo que Dios me dijo. Y solo pasaron unos días donde Dios intervino otra vez y todo se solucionó otra vez. Yo volví a Maite y ella volvió a mí, en medio de algo que pensé que iba a terminar definitivamente con nosotros. Pero volvimos porque Dios así lo había planeado. Pero en medio de mi calvario en casa, yo lo único que recordaba era esto, ¿no? Dios me dijo. Y creo que eso es lo que me trae a memoria Romanos 4:18. Me imagino a Abraham hablando con Sara. Ya era. Pero luego me siento a Abraham diciéndole a Sara, no, pues Sara, si Dios me lo dijo, y si Dios me lo dijo, va a suceder. ¿Me entiendes? Pero no estás viendo la dificultad. Sí la veo. Y me doy cuenta que no podemos. Pero Dios me dijo. ¿Me entiendes? Estoy hablando yo algo de mi corazón. Y eso me hizo tener otra vez esperanza y nos fortalecimos. Y hoy día estamos listos para casarnos y felices de lo que Dios va a hacer, creyendo en la palabra, creyendo en la promesa. De seguro en el futuro, porque la vida no es fácil, yo planeo estar hasta viejitos con Maite. Hoy día las relaciones ni duran, viejo. Duran. Pero yo planeo estar hasta que Dios venga. Ahora me imagino que en la ruta vamos a vivir dificultades. Pero esa es la dificultad donde tenemos que volver a recordarnos unos al otro. Dios nos dijo que estuviéramos juntos. Solucionémoslo. Dios nos dijo que estuviéramos juntos. Perdonémonos, avancemos. Porque yo escuché a Dios, tú eres la mujer que Dios me dio y yo soy el hombre que Dios te dio. Dios nos dijo, ¿me entiendes que esta palabra es profunda? ¿Entiendes que esta palabra nos fortalece en la dificultad? Abraham no tenía motivos para tener esperanza, eso dice la Biblia, Romanos 4:18. Aun cuando no había motivos, aun cuando no había motivos para tener esperanza, aun cuando no había motivos para tener fe, Abraham seguía declarando lo que Dios le había dicho. ¿Me comprendes? Creo que aquí está la clave para hacer que un matrimonio dure para siempre. Recordar qué fue lo que te conectó con esa persona. Fue una palabra de Dios. Creo que aquí está la clave para enfrentar un proyecto, un emprendimiento. Dios puso en tus manos una empresa y bueno, el panorama es incierto. Pero si Dios lo puso en tu corazón, si Dios te lo dijo, aun cuando no hay motivos para tener esperanza, eso es lo que dice Romanos 4:18. Aun cuando no hay motivos para tener esperanza, seguimos creyendo en lo que Dios nos dijo. ¿Me está comprendiendo? Y esa es nuestra fortaleza. Entonces, avanzamos hacia adelante porque Dios nos lo dijo. Dios me lo dijo. Así como te acabo de revelar una situación personal mía, tengo tantas historias para revelarte, podríamos estar toda una noche. Te podría contar tantas experiencias difíciles donde recordar lo que Dios me dijo me volvió a parar. Pastorear la iglesia no ha sido fácil. Y han habido dificultades muy fuertes. Y no hemos vuelto a parar.
Porque Dios nos dijo que pastoreáramos una iglesia. A la hora que se me olvida que Dios me dijo esto, mando toda la miércoles. Me voy. ¿Para qué? Sufriendo gratuitamente. Metido en este tete. ¿Para qué? Pero estoy en esto porque Dios me lo dijo. Y por eso estoy haciendo esto. Dios me lo dijo. Entonces esa palabra me fortalece porque Dios me lo dijo. Tienes que recordar otra vez lo que Dios te dijo. Tienes que recordarlo. ¿Te echaron de tu pega? En vez de tirarte al suelo y lloriquear ¿y qué vamos a hacer? Recuerda lo que Dios te dijo y te calmas. Y te calmas. Viene fin de mes. ¡Ah! Recuerda lo que Dios te dijo y te calmas. Estás a punto de tirarte los platos, los vasos. Recuerda lo que Dios te dijo y te calmas. Y entonces recordar lo que Dios nos habló nos da esperanza para avanzar hacia el futuro. Amén. Vamos a ponernos de pies. Den un fuerte aplauso al Señor. Recuerda lo que Dios te dijo. Amén. Recuerda lo que Dios te dijo. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. Cierra tus ojos. Rinde tu corazón. Dile a Dios, Dios, fortaléceme. Fortaléceme. Fortalece mi fe. Fortalece mi esperanza. En los días difíciles no vamos a tirar toda la borda. En los días difíciles vamos a recordar y hacer memoria de tus promesas. Aun cuando no hayan motivos para tener esperanza, aun cuando no hayan motivos para confiar, vamos a recordar lo que Dios nos dijo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor con tus manos extendidas: Señor, quiero ver la palabra y no dejar de ver la palabra. Pongo mi esperanza en la palabra. Abrazo la palabra. Respiro la palabra. Me aferro a la palabra. Abrazo la palabra. Camino en la palabra. Veo la palabra. No dejo de ver la palabra. Escucho la palabra. Estoy rodeado por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, mi fe está puesta en ti, Señor. Mi fe está puesta en ti, Señor. Yo elevo el nivel de mi fe esta noche en el nombre de Jesús. Elevo el nivel de mi fe. No omito que estoy enfrentando dificultades, que hay cosas que todavía no se resuelven, hay cosas que todavía estoy atravesando, que todavía Dios pareciera no meter su mano, pero yo sé que aunque no vea, tú estás en operación. Yo sé que aunque no vea tangiblemente ciertas cosas, tú estás en operación. En el nombre poderoso de Jesús, levante sus manos al cielo. Levanta sus manos al cielo. Yo quiero declarar y profetizar sobre tu vida. Quiero declarar y profetizar sobre tu casa. Quiero declarar y profetizar sobre las decisiones de este año 2026. Que el Señor te cubre, la palabra de Dios te cubre, que no te faltará nada, que Dios proveerá todo lo necesario este mes de marzo, que Dios te sorprenderá, que Dios va a intervenir con su mano poderosa en cada una de tus dificultades, y en medio de los gigantes que te rodean, el Señor se va a levantar para defenderte, para darte la victoria. Puedes estar bajo presión, puedes estar apretado, pueden las cosas no ser fáciles, pero Dios está contigo. En medio del valle de la sombra y de la muerte, no temas mal alguno, no temas al terror nocturno, porque Dios está contigo. En medio de los valles de la dificultad, el Señor ha prometido una cosa: acompañarte, fortalecerte, estar contigo. Levanta tus manos, pon tu fe en el Señor. Dios te dice esta noche: no temas. Dios te dice esta noche: no temas.
Dios te dice esta noche: no temas, mira la palabra. Dios te dice esta noche: todo está bajo control. Dios te dice esta noche: no te preocupes, mira la palabra, mira la promesa y aférrate a ella. Dios te dice esta noche: no temas, todo está bajo control. En el hueco de mi mano está tu vida. En el hueco de mi mano, te dice el Señor, está tu vida. Yo te guardo, yo te cubro, yo te defiendo, yo te protejo. Eres mío, eres mía, dice el Señor. Levanta tus manos al cielo. Esta noche, en el nombre de Jesús, desaparece toda carga, toda angustia, todo peso que estaba sobre tus hombros. El Señor Jesús alivia las cosas, te da paz, tranquilidad. El Señor te levanta, te fortalece. Dios te dice: no te olvides, yo soy tu creador. Yo escribí tu inicio y también escribí tu final. Yo escribí la promesa, pero también escribí el proceso que te va a conectar con la promesa. No dudes en la adversidad, que yo cumpliré mi propósito en ti. El que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra, la completará, la terminará. Dice el Señor: yo comencé una buena obra en ti. En el nombre poderoso de Jesús, yo comencé una buena obra en ti. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. Recibe la palabra. Recibe la palabra. Recibe la palabra. Este mes de marzo te voy a sorprender, dice el Señor. En estos días de ayuno vas a ver mi gloria. En estos días de ayuno vas a ver el cielo abrirse sobre tu casa, sobre tu familia. No te faltará nada. Todo será provisto por el Señor. Todo será provisto por el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos. Agárrate de esa palabra en fe. Agárrate de esa palabra en fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, agárrate de esa palabra en fe. Yo quiero declarar sobre tu vida, Bastián, que inicia un tiempo de provisión abundante sobre ti. El Señor te marca esta noche y marca un inicio glorioso económico en tu vida. La empresa que Dios puso en tu corazón, la visión que Dios puso en tu corazón es una visión muy grande. Lo que inicia pequeño, te dice el Señor, terminará siendo muy grande. El principio es pequeño, pero el final es glorioso. El final es grande, Bastián. Dios te hará prosperar y te hará grande el Señor, y te va a levantar y te va a honrar y te va a bendecir. Viene un tiempo de abundancia sobre tu vida porque has sido fiel a Dios, porque has puesto tu esperanza en el Señor. Prepárate y no dudes. Pon tu confianza en el Señor, porque yo veo tus manos llenas de mucha semilla. Veo tus manos llenas de mucha abundancia. El Señor Jesús en este mes te va a sorprender, y no será solo la garantía de este mes, sino que abril, mayo, junio, julio, agosto, los meses de este 2026, el Señor te va a sorprender y será poderoso, será maravilloso. Te vas a gozar, te vas a alegrar, porque grandes cosas el Señor va a hacer contigo. Grandes cosas el Señor va a hacer contigo en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Hay presencia de Dios en este lugar. Aleluya, aleluya, gloria. Aleluya. Santo, santo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo, porque hay presencia de Dios en esta noche. Aleluya. El Señor te ha declarado que todo lo que Dios te ha dicho se cumplirá,
que viene un tiempo de cumplimiento, que viene el tiempo de la promesa, donde la promesa se manifestará en tu vida, iglesia del Señor. Solo cree, solo mantente creyendo, solo mantente honrando al Señor, solo mantente sirviendo al Señor, porque tarde o temprano esa palabra no volverá vacía. Te lo dicen los pastores también que están aquí delante de ti. Aleluya, siervos del Señor que vieron, que caminaron como viendo al invisible, y Dios se ha ido manifestando en cada promesa. Cuando no había nada, solo adoramos, solo servimos, solo creímos al Señor, y el Señor ha manifestado su palabra. Dios ha dado cumplimiento a nuestros hijos. Dios dará cumplimiento en tus hijos. Dios dará cumplimiento en tu tierra. Aleluya, gloria, porque Dios no olvida, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Todo lo que Él te ha declarado, toda la bendición se cumplirá en tu casa, en tu tierra, en tus hijos. Aleluya, y serás una rama fructífera. Dale gloria al Señor, dale alabanza al Señor, dale gracias. Aleluya, dale un aplauso de gratitud, de fe, de honra. Aleluya, y di: Dios me ha dado una palabra. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.